El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. En los últimos días hemos visto cómo un grupo de personas convocaban por las redes sociales a eliminar los murales realizados en el transcurso de las manifestaciones en Cali del paro nacional. Posteriormente, todos fuimos testigos de cómo se llevó a cabo esta labor. Por un lado, policías bachilleres fueron llevados a colaborar en esta tarea. Por el otro, personas y empresas privadas apoyaron económicamente la iniciativa, por lo que fue posible incluso contratar personal extra. El resultado, los muros de la calle Quinta al final de la jornada no existían y en su lugar un color gris poco diciente. Todo esto representaba una lucha por los símbolos y por el mensaje que gritan las paredes. Fue un acto de violencia simbólica encaminado a borrar la historia. Con la conducción de Juan Camilo Castillo, hoy hablaremos en El Mundo en Claroscuro sobre los símbolos en Cali. Para hablar de este tema, hoy contaremos con la participación de Sergio Hernández, quien es miembro de la casa. Con él utilizaremos un formato diferente, pues nos concentraremos particularmente en análisis del discurso de una de las personas participantes en la comentada acción. Hola Sergio, un gusto que estés con nosotros. Hola Juan, un gusto volver a participar aquí frente a los micrófonos y no solamente detrás de ellos. Y un saludo a nuestra audiencia. También me hace muy feliz que estés a este lado del micrófono. Bueno, Sergio, para que empecemos con nuestra conversación del día, empecemos como siempre por lo más sencillo y es definamos qué es eso de lo simbólico y cuál es la importancia de los símbolos. Bueno, lo simbólico podríamos definirlo de una manera un poco sencilla. Sobre esto se ha escrito muchísimo y se han dado debates en las diferentes ciencias sociales y disciplinas como la filosofía, pero podríamos denominarlo como aquellas representaciones sociales y aspectos ideológicos que le dan sentido a la vida social. ¿Y qué es eso de que le dan sentido a la vida social? Es que en nuestra vida como sociedad constantemente estamos utilizando símbolos para relacionarlos y generar alguno u otro tipo de existencia como personas y también como grupos sociales. Allí podríamos establecer elementos estructurantes de la sociedad como lo son, por ejemplo, las religiones, como lo son también los elementos ideológicos, es decir, aquellos aspectos que determinan posiciones políticas sobre los temas que los incumben como grupos sociales o como nación. Y también podríamos allí, a manera de ejemplo, hablar sobre el arte. Es decir, el arte, como lo vamos a ver, yo creo que a lo largo de esta conversación que hemos planteado hoy, el arte es uno de los principales formas de construcción de símbolos sobre los cuales van a girar nuestras vidas constantemente. Pero no solamente para entender este fenómeno o este elemento de nuestras vidas, no solamente basta con dar esta definición, sino que también tenemos que pensar que el campo de lo simbólico, es decir, el campo de la creación de estas representaciones sociales sobre lo que es la realidad, está en constante disputa. Y a partir de un autor como Pierre Bourdieu, que es uno de los grandes sociólogos del siglo XX en Francia y creo que en todo Occidente, podríamos pensar que estamos en un campo de luchas en el cual diferentes tipos de actores, ya sean individuales o colectivos, están constantemente ganando capital simbólico, el cual se rige principalmente por elementos de reconocimiento, pero también intentando
establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en términos de lo que uno piensa. En ese sentido, lo que asistimos constantemente o lo que asistimos y el paro nacional ha sido un muy buen ejemplo de esto. Es una disputa entre diferentes grupos sociales sobre qué es lo legítimo. Y en este sentido, lo simbólico es ese plus que nos determinan cuáles son las cosas que socialmente se pueden decir que están bien y que son ejemplificantes y cuáles podrían ser condenadas. Y finalmente, un término que utilizó Juan hace poco, que es el de violencia simbólica, digamos, la contraposición a lo que podríamos denominar la violencia física, que es aquella que vemos constantemente con armas, con algún tipo de objeto, con los puños o cualquier elemento de estos que ya conocemos. Y es la contraposición porque la violencia simbólica se genera a partir de símbolos, de lenguajes, de otro tipo de elementos que no son visibles a nuestros ojos, pero que determinan la realidad social en la que vivimos. Perfecto. Quiero preguntarte una cosa que nos estabas, en lo que nos estás aquí aclarando, y es, ¿puede entonces decirse que lo simbólico es, digámoslo así, fundamento de la moralidad que existe en una sociedad, o es la moralidad la que define cuáles son los símbolos la moralidad ya existente la que define cuáles son los símbolos que tienen cabida en un contexto particular y cuáles serían hitos de refundación de símbolos en el caso de Cali o en el caso de Colombia que nos pudieras ejemplificar en este primer momento? Pues primero partamos de una definición básica de moralidad o de moral, mejor dicho, y la moral se refiere a los valores, digamos, preestablecidos y que nos indican qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Precisamente la moral es uno de los campos de juego en los cual lo simbólico constantemente está en disputa. Es decir, pensemos en hace 100 años. En hace 100 años probablemente estaba bien maltratar a los animales. O incluso podemos tener un elemento como el de la tauromaquia como un ejemplo. Está bien matar un toro o torturarlo en la arena pública. Y esto ha cambiado. Moralmente ahora podemos decir que es mucho más condenable, incluso las personas que les gusta la tauromaquia son minoría y tras esa condición de minoría estamos constantemente abocados a que ellos pidan que se les respete su cultura como tal. En este sentido ha habido una inversión de los valores y genera una nueva moral, pero como les digo, esto es constantemente una lucha y un campo de disputas bastante álgido, que a veces es feroz. En este sentido, lo que asistimos también con relación al paro nacional es una crisis de legitimidad de estos elementos morales que estructuraban la sociedad colombiana durante, yo creo que toda la vida republicana. Eh, y en este sentido, elementos como el arte, que principalmente lo que tiene que ver con el arte gráfico en las calles, es una forma de no solamente de resistencia, como muchas personas lo han querido denominar, sino que también es una forma de alternativa y de construcción de nuevos elementos morales que puedan determinar el devenir de una nueva sociedad en Colombia. Y por eso es que el campo de lo artístico y especialmente lo que tiene que ver con graffiti y muralismo son un elemento fundamental para pensar esta coyuntura en la que nos encontramos desde el 28 de abril. Dicho esto, pasemos al análisis de la entrevista eh, que fue publicada por la W el día 7 de julio del 2021, en la que la señora Gloria Bolaños habla en representación de este grupo de personas que borraron los murales en Cali. Para eso empecemos con el siguiente fragmento.
Nosotros en ningún momento hemos pretendido obstaculizar ningún proceso, callar absolutamente ningún proceso. Hemos estado pidiendo también la oportunidad de ser escuchados, de ser interpretados nosotros también a partir de nuestra necesidad. Cali no tiene por qué estar dividida. Nosotros somos una sola Cali con diferentes procesos, diferentes personas, diferentes sitios, diferentes puntos de pensamiento que han hecho grande esta región del país. Por eso hemos sido símbolo de civismo, de comunicación, de emprendimiento y de diálogo. Nosotros simplemente estamos invitando, a partir de estar haciendo esta campaña, estamos invitando por redes sociales, lo hicimos expresamente, para que reescribamos entre todos. Este lienzo es para todos, a partir del arte. El arte te permite a ti estar en diferentes puntos del momento de la vida, pero no podemos, tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los espacios son de todos. La contaminación visual, la contaminación auditiva nos hace daño a todos. Tenemos que llegar a puntos de acuerdo porque son zonas comunes en la cual llegamos todos. Después de escuchar este primer fragmento del día o de nuestro análisis, Sergio, ¿qué tendrías para decirnos? ¿Qué sería lo primero que quisieras resaltar en esto que manifiesta la señora en ese momento en particular? Sí, hay un elemento bastante disidente en lo que nos cuenta la entrevistada por la W Radio, en sentido en que ella habla de una Cali, digamos que hay un parteaguas el 28 de abril, en el cual antes del 28 de abril pareciera, según sus palabras, que Cali era una ciudad uniforme, una única Cali, que no estaba dividida, que no estaba polarizada, y que a partir del paro nacional pues vemos una serie de fragmentaciones que generan un rechazo por parte de ella y el grupo de ciudadanos que están pintando los grafitis y los murales que han hecho los manifestantes. Esto termina siendo la construcción de una ficción sobre lo que realmente es Cali. Es decir, se genera una representación de unidad cuando si partimos de análisis sociológicos, económicos, antropológicos y demás, es una afirmación que se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque Cali es una ciudad que está dividida y está segmentada y fraccionada socioespacialmente en razón de dos elementos fundamentales. El primero es el de la clase social y el segundo es el étnico. Vemos, por ejemplo, que hay un corredor norte-sur sobre los cuales se podrían apostar. Bueno, socioeconómicamente son los sectores más acomodados de la sociedad, clases medias altas y altas, que podemos hablar de San Fernando, podemos hablar de Granada, podemos hablar de Pampalinda y terminando en Ciudad Jardín, es decir, una franja que atraviesa toda la ciudad y la cual la calle Quinta es un eje estructurante. Pero aparte de eso, hay dos segmentos de la población que están muy aislados de la vida social que se determina en ese corredor, que primero son las zonas de ladera, Terrón Colorado y Siloé, y otro que tiene que ver con el distrito de Agua Blanca y todo lo que tiene que ver con el oriente de Cali. ¿Y por qué decimos que esto es una ficción y por qué se cae por su propio peso? Porque estas zonas de ladera y el oriente de Cali son estructuralmente zonas mucho más pobres, son poblaciones vulnerables y que en su mayoría son personas o poblaciones afrodescendientes que han estado marcadas en buena parte del oriente caleño, han estado marcadas por las lógicas del conflicto armado, específicamente en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Es decir, que son personas que están en condiciones socioeconómicas muy difíciles, que no van a poder ir normalmente al cine, que normalmente van las personas de clase alta, no van a poder ir al estadio o por sus alrededores a una vida nocturna, digamos, cotidiana para los sectores más acomodados y demás. Es decir, hay
por lo menos dos Calis. Una Cali de sectores acomodados, de sectores de clase media alta, o habría otro de sectores populares muy marginados, y habría un tercero, si quisiéramos decirlo, que son las clases medias que oscilan entre ambos extremos. Y esto es lo que hay, y esto es lo que ellos parecieran olvidar en razón de la manutención de lo que podríamos determinar un statu quo en Cali que no sea pues transgredida por la movilización social. Comprendo. Tú utilizas un, un, digamos, una expresión al final en la que dices que ellos parece que quisieran olvidar o parece que han olvidado esa situación que nos hablas de Cali. Pero como también lo expresas, eso es un argumento demasiado débil y supremamente fácil para ser falseado. Eh, entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que ella, y no solamente ella, eso es una argumentación que aparece una y otra vez en diferentes espacios, pero ¿por qué crees que aparece, que se utiliza este argumento tan débil en el momento de querer justificar una acción del tipo de la que aquí nos convoca? Bueno, un elemento fundamental en términos de construcción de lo simbólico, de construcción del discurso que va a impactar realmente en lo que construimos como sociedad, es la universalización del punto de vista individual sobre la totalidad de lo social. ¿Y a qué me refiero con esto? Que parecen unas palabras ahí todas, digamos, técnicas para hablar de algo que vemos cotidianamente. Es que a partir de la universalización de mi punto de vista, de cómo yo veo la ciudad, yo construyo un discurso que aspiro que sea hegemónico. ¿Y qué quiere decir que esto que sea hegemónico? Sí, que sea aceptado y aprendido y replicado por la mayoría de la sociedad. Y esto nos dice mucho de cómo la élite en Cali está viendo a la ciudad. La élite en Cali transforma una percepción que ellos tienen de lo que es la caleñidad, si han escuchado de pronto ese término, en el cual se generan como una serie de qué es lo que es Cali para Colombia y el mundo. Entonces Cali es salsa, Cali es un clásico en el Pascual, Cali es buenos restaurantes, Cali es cultura, Cali es civismo, Cali es muchos elementos que ellos rescatan, pero olvidan realmente que socialmente están muy distanciados, muy distanciados de la mayoría del pueblo caleño que vive en otras zonas de, de la ciudad. Y entonces acuden a este punto de unidad para eliminar las discrepancias y las limitaciones y las divisiones que nacen en una ciudad ciertamente desarrollada como lo es Cali. Entonces, si te entiendo bien, lo podríamos así resumir diciendo que este tipo de explicación es, digamos, una decisión, un argumento consciente de eliminación de esa otra mitad de Cali o de más de la mitad de Cali que vive en condiciones eh, deplorables o que tienden a ser paupérrimas em, para poder justificar su estilo de vida. Más allá que justificar su estilo de vida es para darle sentido a la vida que ellos viven como tal. Y parte más allá de los elementos que tenga que ver de una manera racional. Ellos históricamente han visto la ciudad como tal, se ha movido por espacios tranquilos, se ha movido por espacios que no tienen que ver con la violencia, con la escasez económica, con el racismo aplicado a ellos, ¿no? Porque hay sectores de la sociedad caleña muy racistas hacia la población afrodescendiente o indígena que vive en la ciudad. Y eso termina convirtiéndose en algo normal. Aquí el elemento de la normalidad es muy importante para hablar de lo que tiene que ver con lo simbólico, porque lo que
lo que pasa es que elementos que estructuran nuestra vida social se terminan convirtiendo en la normalidad y entre comillas, porque la normalidad no es otra cosa que pues aquellas reglas y pensamientos y elementos simbólicos establecidos que pasan por naturales cuando de naturales no tienen nada porque hay una clase detrás de ellos, hay una raza detrás de ellos, hay unos intereses económicos o políticos que la constituyen. En este sentido, probablemente la persona que habla allí en el audio no dice, ay, yo voy a decir esto, por esto, como si fuera de pronto una intervención política muy preparada en época de campaña, pero sí lo que hace es reflejar lo que históricamente piensan las élites y cómo para ellos es absolutamente normal que ellos puedan vivir tranquilamente, que no haya ningún tipo de graffiti, que no haya ningún tipo de problema al respecto y que curiosamente, o curiosamente no, efectivamente, para decirlo de otra manera, cuando el paro nacional aparece, pues genera una ruptura que a ellos les parece violenta de por sí, cuando es claramente un ejercicio democrático de la ciudadanía. Si te parece, continuamos con el análisis de la entrevista con el siguiente extracto que suena a continuación. Es que nadie está coartando ese derecho, absolutamente nadie, y tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay espacios, hay momentos y hay tipos de arte para expresar. Yo estoy de acuerdo que la memoria no se borra, pero por qué tener esa violencia y expresarla de esa manera cuando hay otras maneras de expresar lo mismo sin afectar al resto de las personas? Tenemos que ser honestos con lo que nosotros queremos expresar, pero también aprender a respetar lo que piensa el otro. Dicho lo que nos has explicado en el primer momento y después de escuchar esto que en en este segundo momento, ¿qué tienes para decirnos respecto a la opinión de la señora Gloria Bolaños en particular? Este pedazo de la entrevista me parece muy curioso, pero muy sintomático de lo que es lo que les había dicho sobre la lucha por lo legítimo. Y ya entramos dentro de lo que podría llamarse el campo artístico. Y es que ella dice como que estas no son las formas, estos no son los lugares. Incluso en algún momento dice, es que Cali tiene muchos grafitis en muchos lugares y esos grafitis no se han, no se han eliminado porque esos son los lugares para los grafitis. Curiosamente, cuando ella dice esos son los lugares para los grafitis, eh, vemos que los lugares para los grafitis en muchas ocasiones están al oriente de la ciudad, es decir, en la parte más deprimida de la ciudad, donde hay mayor vulnerabilidad socioeconómica. Es como si nos dijera, no, en este momento, en este espacio por donde nosotros vivimos, Granada o El Peñón, aquí todo tiene que ser muy limpio, muy pulcro y demás, y lo que tiene que ver con arte callejero, o con street art, como le llaman a nivel global, pues su lugar está allá con la gente menos favorecida. Y no solamente es este elemento de dónde debería estar, sino dónde es legítimo que esté. Es decir, si para las clases acomodadas tenemos espacios muy importantes de cultura que realmente son digamos, para toda la ciudad, pero los que acceden a ellos son las clases medias, medias altas y altas, como lo son los museos donde está el buen arte, el legítimo arte, el que es digno de ser observado. Ellos ponen en el extremo todas las expresiones de arte que se han venido dando por el graffiti y el muralismo. Pero no es solamente porque ese sea el buen arte o ese sea el mal arte. Vemos que los murales son muy bonitos, con una calidad técnica y estética bastante alta, sino que también es legítimo qué tipo de arte se hace. Y en ese sentido lo que ella está diciendo es, no es legítimo que haya un arte político. Y en este sentido,
los graffiti y los murales son un elemento de violencia contra el arte en sí mismo. Y entonces por eso deberían de ser tapados. Entonces aquí lo que estamos viendo es una contraposición entre diversas maneras de ver el arte y de la función social del mismo. Por una parte tenemos unos manifestantes que ven en el arte una forma de expresión política, de defensa de la vida, pero también de denuncia de los diferentes atropellos que tiene el Estado hacia la sociedad. Y vemos, por el otro lado, un arte que debiera de ser mucho más acartonado y que principalmente debiera de ser apolítico. Vemos que lo que ella está representando y a lo que ella pide es que el arte no contenga ningún visno de crítica social hacia el gobierno de turno e incluso podríamos pensar hacia las élites que por allí viven. Comprendo. En esta definición que nos das, puede decirse o podría intuirse desde la perspectiva de la señora entrevistada que el arte puede ser crítico allá donde no se vea, o siempre que se vea debe de ser, siempre que tenga algún tipo de visibilidad, debe de perder su nivel de crítica política o su nivel político. ¿O tú crees que para ella cualquier tipo de arte o de expresión artística que lleve implícita una crítica política debería ser negado? Y si es así, por qué crees que eso es así? Considero que lo que ella propone es que el arte que es más democrático porque está al acceso de todos, que es el que está allí en estas paredes eh, de la calle Quinta, ese arte como lo ven todos, ese arte no debiera de tener elementos políticos críticos hacia el poder establecido en Colombia. Y que si hay un elemento de arte que fuera político, solo sería aceptado siempre y cuando digamos, los que escogen las obras para los museos y demás, pues le den su vista bueno y lo lleven a un espacio donde finalmente terminan cerrado como son las muestras de los museos como tal. Es decir, no creo que vayan a decir que, por ejemplo, una obra de Banksy, uno de los artistas de arte gráfico callejero más importantes del mundo, no vean en ellos un elemento estético importante o un elemento, una categorización artística relevante, pero ellos preferirían que claramente estuvieran una muestra en el Museo del Arte Tertulia en Cali, por decirlo de alguna manera, y no que estuvieran a los ojos de todo el mundo, donde claramente el impacto de lo político es mucho más notable. Claro, eso que dices es muy notorio. A mí me parecería, o yo lo entiendo también, que hace parte de ese arribismo colombiano en el que los mecanismos de manifestación, ya sean política o artística, que se ve en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, por muchas de esas personas son aplaudidos, incluso expresan su apoyo a cierto tipo de manifestaciones, pero cuando eso ocurre en su, digamos, en su vecindario o en su ciudad, son completamente adversarios de ese tipo de manifestaciones. Y creo que en este caso lo representas muy bien con tu ejemplo de Banksy, o me imagino que ellos dirán, no, una obra como el Guernica no es política, o si es política es supremamente justa, pero están en el punto de ir a borrar murales. Bueno, Sergio, te invito a que pasemos a nuestro tercer fragmento, que será el último del día, y que nos expliques qué aspectos son importantes de resaltar en este momento. No es cuestión de taparlo, Juan Pablo, y con todo respeto yo te quiero pedir que no tergiversemos la información. Eso no fue taparlo, eso fue pintar en su color original un muro que pertenece a la ciudad, que pertenece a todos los caleños y a los que estamos aquí viviendo y pagamos impuestos y tenemos el derecho de una circulación. Mire, en mi vida
Yo he visto cualquier cantidad de grafitis porque yo soy de aquí de Cali, yo me he criado aquí, yo soy del barrio y yo lo sé. En lo que no estamos de acuerdo es que nos contaminen visual y emocionalmente cuando estamos en procesos tan complejos donde necesitamos reconciliación, donde no necesitamos que nos metan el dedo en la llaga porque nosotros somos seres pensantes que también sentimos y estamos dentro de la misma realidad, no estamos abstraídos. Nosotros respetamos, yo creo que lo más respetable de estos procesos es poderse expresar de una manera amable, pero también saber reconocer hasta dónde puedo llegar y dónde estoy hiriendo. Ahora bien, el Puerto Resistencia no se llama Puerto Resistencia, se llama Puerto Rellena. Es No, así como se llama el sector sí, y se ha existido toda la vida Gloria, en el pop de Cali. Listo, doña Gloria. Bueno, Sergio, te dejo la palabra para que nos muestres, nos expliques qué aspectos son importantes y sigamos dialogando. Hay un aspecto que me parece supremamente relevante que al final está en el, digamos, en la base de esta acción política que es pintar de gris los murales que venían denunciando violencia estatal, y es que ellos consideran que este arte ilegítimo en sus casas prácticamente, es decir, en su mismo vecindario, es supremamente violento. Es decir, que hay una equivalencia entre arte y violencia. Curiosamente, en el proceso de las civilizaciones, y podríamos pensar de pronto en un autor como Norbert Elias, sociólogo europeo, el proceso de las civilizaciones nos ha llevado que históricamente hemos pasado de la violencia física a la violencia simbólica para dirimir las luchas de poder entre países, pero también dentro del mismo país. Pensemos, por ejemplo, anteriormente un ejemplo que se cita mucho es que pasamos por 2 guerras mundiales y después no volvieron a ver, pero no es que la confrontación entre países haya disminuido, sino que ha cambiado. Es decir, pensamos ahora en unos Juegos Olímpicos como el lugar de luchas entre países y de quién puede tener cierto tipo de hegemonía de tipo simbólico, o los mundiales de fútbol, o ya elementos económicos pues que marcan el devenir pues de las potencias mundiales. Sin embargo, aquí este elemento es mucho más brutal para unas clases altas que históricamente no se han visto tocadas por las lógicas de crítica, incluso de violencia y de otros elementos asociados a las manifestaciones que hemos vivido desde el 28 de abril, en el cual pues prácticamente su vecindario se ha convertido en el lienzo de protesta de los artistas de Cali. Y en este sentido es sumamente disruptivo por parte del movimiento social, y ellos asumen la disrupción no como un elemento democrático de pluralidad, que es, digamos, el deber ser de la democracia en un país, es decir, somos realmente democráticos en la medida en que haya diferentes puntos de vista, diferentes expresiones, diferentes formas de ver el mundo y de vivirlo como tal. Y ellos, en contra de eso, pues lo que quieren es tener uniformemente y acallar todo lo que tiene que ver con este tipo de formas plurales de expresión. Al final lo que tenemos es, con esta pintura gris, un ejemplo de algunas formas autoritarias que han vivido pues en Colombia desde tiempos inmemoriales, en los cuales no tiene cabida la crítica en ninguna forma, solamente en las formas dictadas por quienes han tenido el poder. Nadie en estos tiempos eh, critica la democracia, especialmente en términos electorales. Todos sabemos que debemos ir a votar y todos estos elementos asociados,
pero ya cuando se habla de manifestaciones, que es otra forma democrática de participar en política, pues ya vienen todo lo que sabemos que ha pasado en este país. Y hay otro elemento para cerrar esta intervención que es muy importante, que también es muy que transgrede mucho y que ellos lo denotan brutalmente violento, y es el cambio de los nombres de los sitios donde se han venido llevando las manifestaciones en Cali. Tenemos un sinnúmero de ejemplos, pero voy a anotar solamente dos. El primero y más importante, y creo que volvió hito a nivel nacional, es Puerto Resistencia. Anteriormente se llamaba Puerto Rellena, y como escuchamos en el audio, pues hay una ofensa bastante grande en que se resignifiquen los lugares, se les dé otro sentido, incluso se le cambien los nombres. Y otro de los lugares es la Loma de la Cruz, que a partir del 28 de abril pues empezó a llamar entre manifestantes y buena parte de la población como la Loma de la Dignidad. Y en ese sentido, estos dos lugares manifestantes lo que están recogiendo es que hay algún tipo de relevo en términos de legitimidad, en los cuales pues empieza a caber dentro de la vida social de Cali la posibilidad de que lugares y la forma de vivir en esos lugares se estén asociando a la lucha política vía manifestación y no solamente vía electoral, como constantemente se ha venido haciendo en nuestro país. Muchas gracias por tu intervención, Sergio. Solo me queda para cerrar decir que esperamos que, o espero que esta lucha por lo simbólico en este momento y que ha tenido, como lo indicas en el caso de Puerto Resistencia, antes Puerto Rellena y de la Loma de la Dignidad, hitos a resaltar, sea el inicio de, de un movimiento que permita un nuevo contrato social en Colombia con perspectivas de justicia social. Dicho esto, solo queda agradecerte a ti por acompañarnos el día de hoy, agradecer a todos los que nos escuchan. Les habló Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.